Bienvenidos a nuestro canal. Les deseamos una agradable escucha. El olor a café quemado todavía me persigue en las noches, cuando el insomnio me encuentra despierta en ciudades donde nadie conoce mi nombre. Fue lo último que registré antes de que mi mundo se partiera en dos. Ese café amargo derramándose sobre la mesa de formica que yo misma había lijado y barnizado 3 veces, el que había preparado con mis manos temblorosas de artritis temprana para mi hija, mientras ella revisaba su teléfono en mi cocina. En la casa que yo había pagado durante 23 años. En la cocina donde la había amamantado a las 3 de la mañana. Donde había empacado miles de almuerzos escolares. Donde había llorado en silencio cada vez que su padre me levantaba la voz antes de abandonarnos. Estábamos a 7 días de mi cumpleaños número 68. 68 años de existencia, que de pronto se sentían como una condena. Yo había empezado a planificar una cena sencilla, nada extravagante porque sabía que Daniela odiaba el drama de las celebraciones. Quizás unas empanadas de carne molida, esas que había perfeccionado durante décadas usando la receta de mi abuela. El postre de 3 leches que ella devoraba de niña, lamiendo el tenedor con esa sonrisa que me hacía olvidar el cansancio de doble turno en la escuela. Había comprado las velas. 68 velas pequeñas porque las grandes me parecían presuntuosas. Las había contado 3 veces, como si el número fuera a cambiar, como si pudiera robarle años a mi propia vida. Apenas había mencionado la fecha, con esa timidez que había aprendido a tener con mi propia hija, cuando ella levantó la vista del teléfono. Sus ojos, que alguna vez fueron idénticos a los míos, me atravesaron con una frialdad que no reconocí, y dijo, con una tranquilidad que todavía me hiela la sangre hasta los huesos, «El mejor regalo que podrías darme sería morirte ya». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como cuchillos. No hubo gritos, no hubo lágrimas, inmediatas. Solo el zumbido del refrigerador viejo que yo había comprado en abonos hace 15 años, y mi mano temblando al dejar la taza sobre la mesa. El café se derramó sobre el mantel bordado, ese que mi madre había hecho punto por punto durante su última enfermedad. Observé cómo la mancha marrón se expandía sobre las flores blancas bordadas, destruyendo semanas de trabajo de una mujer muerta hace 10 años. Me pareció apropiado. Por un segundo, solo un segundo de misericordia, pensé que había escuchado mal. Que el cansancio crónico, el que me había acompañado desde que Daniela nació y nunca se fue, me estaba jugando una broma cruel. Que la presión arterial alta que el doctor me había diagnosticado el mes pasado estaba afectando mis oídos. Cualquier cosa menos esto. Cualquier cosa menos mi hija deseando mi muerte en la cocina donde yo la había mecido cuando tenía fiebre. Pero ella continuó, sin apartar los ojos de la pantalla, donde revisaba publicaciones, de bienes raíces, seguía hablando con esa voz casual que usarías para comentar el clima. En serio, mamá. Todo sería más fácil. La casa quedaría automáticamente a mi nombre. Podría vender este lugar viejo y comprar algo decente en la zona norte, cerca de esos condominios nuevos con gimnasio. Ya tengo 52 años. No puedo seguir esperando a que te decidas a dejarme lo que me corresponde. Es mi derecho. Soy tu única hija. Me corresponde. Esas 2 palabras retumbaron en mi cabeza como campanadas fúnebres, como si 28 años de transferencias bancarias, de préstamos nunca devueltos, de tarjetas de crédito quemadas en sus infinitas emergencias, fueran apenas el anticipo insuficiente de lo que yo le debía por el simple hecho de haberla parido, como si mi existencia fuera un obstáculo inconveniente entre ella y su herencia, como si los 68 años que llevaba respirando fueran un acto de egoísmo imperdonable. Recuerdo que miré mis manos, esas manos de maestra jubilada que habían sostenido gis y marcadores durante 40 años, que habían aplaudido sus obras escolares, que habían acariciado su cabello cuando tenía pesadillas, que habían firmado pagarés y avalado créditos, y trabajado horas extras limpiando casas los fines de semana para pagar sus caprichos. Manos con manchas de edad, con venas prominentes, con cicatrices de quemaduras de la plancha, y cortes de cuchillo de todas las cenas que había preparado. Manos que temblaban ahora sin control. Sentí algo quebrarse por dentro. No fue dramático ni cinematográfico. Fue silencioso y definitivo, como cuando una grieta microscópica atraviesa un vidrio y sabes, simplemente sabes, que ya no hay manera de repararlo.
que es cuestión de tiempo antes de que todo se desmorone. Ese quiebre sonó solo en mi interior, en un lugar tan profundo que ni siquiera sabía que existía hasta ese momento. Daniela, logré decir, y mi voz sonó extraña, ajena, como si viniera de otra persona. Eso que dijiste. Ay, mamá, no seas dramática, me interrumpió, finalmente guardando el teléfono en su bolsa de marca que yo le había regalado en su último cumpleaños. 2.800 pesos que saqué de mi pensión. Ya sabes cómo hablo. Es solo que estoy estresada. Este lugar me deprime. Mira estas paredes, ese papel tapiz de los 90. ¿Cuándo fue la última vez que remodelaste? Todo huele a viejo aquí. A viejo. Como yo. Como mi existencia. Como el obstáculo que yo representaba para sus planes inmobiliarios. Se levantó de la silla, recogió su bolsa y me dio un beso rápido en la mejilla, ese beso mecánico que había reemplazado los abrazos verdaderos hace años. Tengo que irme. Nos vemos el fin de semana. Y piensa en lo del cumpleaños, ¿sí? Mejor hagamos algo discreto. No invites a mucha gente. Ya sabes que me da pena que vean lo descuidada que tienes la casa. La puerta se cerró. Yo me quedé sentada frente al café derramado, frente al mantel arruinado, frente a los restos de una ilusión que había sostenido durante más de medio siglo. La ilusión de que el amor de madre era suficiente, de que el sacrificio eventualmente sería reconocido, de que mi hija, en algún momento, me vería como algo más que un obstáculo financiero. No lloré. Todavía no. El llanto vendría después, en oleadas que me dejarían sin aire. Pero en ese momento, sentada en mi cocina vieja que olía a viejo, solo sentí un vacío tan profundo que dolía físicamente, como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y arrancado algo esencial. Esa noche no dormí. Ni siquiera lo intenté. Me quedé en la sala, la misma sala donde había celebrado su primer paso, su primera palabra, sus primeros dibujos que ahora entendía eran solo bocetos de lo que vendría, una vida entera de tomar sin dar. Me envolví en la manta tejida que mi madre me había regalado 3 décadas atrás, cuando Daniela tenía 22 años y acababa de anunciar su primer divorcio. Ten cuidado, Marta, me había dicho mi madre con esa sabiduría que solo da el tiempo. Estás criando a alguien que no sabe agradecer. Yo la había defendido. Es joven, mamá. Ya madurará. Qué estúpida fui. Calculando. Eso hice toda la noche. Calcular. Porque siempre he sido buena con los números. Tuve que serlo. Cuando mi esposo nos abandonó dejándonos una montaña de deudas que yo no había contraído, aprendí que los números no mienten. Los números no prometen amor eterno, y luego desaparecen con una mujer 20 años menor. Los números son honestos en su crueldad. Durante años llevé 2 cuadernos. Uno donde anotaba los gastos de la casa. La luz, el agua, el gas, la comida, las reparaciones interminables de esta casa que se caía a pedazos mientras yo trabajaba 2 turnos. Otro cuaderno, escondido, donde registraba cada peso que le había dado a Daniela. Nunca se lo mostré a nadie. Me daba una vergüenza profunda, visceral, admitir que necesitaba documentar el amor que le tenía a mi propia hija, como si el amor debiera venir con recibo. Pero era eso, o volverme loca tratando de recordar dónde se había ido todo mi dinero, toda mi vida, toda mi juventud. Saqué el cuaderno de su escondite detrás de los libros de pedagogía que nadie había tocado en años. Esos libros sobre cómo criar hijos emocionalmente inteligentes que claramente no había leído bien. La última anotación era de 2 meses atrás, escrita con mi letra temblorosa después de un turno doble. 16.500 pesos para arreglar el coche. Un coche que, descubrí después por su prima Laura, había vendido 3 semanas antes para irse de vacaciones a Playa del Carmen con su nuevo novio. Ni siquiera se molestó en devolverme el dinero que le había dado para reparar algo que ya no existía. Empecé a sumar desde el principio de todo. Desde aquel primer préstamo para su departamento de estudiante, cuando tenía 20 años, y me juró con lágrimas en los ojos que lo devolvería en 6 meses. Pasaron 18 años. Todavía estoy esperando. Pasé las páginas con cuidado, como quien revisa las pruebas documentadas de un crimen que se cometió contra ella misma. La lista era obscena. Era pornográfica en su exceso, en su demostración de abuso sostenido.
la colegiatura de la universidad privada que ella misma eligió, porque las públicas son para gente sin ambiciones. 240.000 pesos en 4 años. 4 años durante los cuales yo comía frijoles y arroz para poder pagarle clases de francés que nunca usó. El viaje de graduación a Cancún con sus amigas, 32.000 pesos que saqué empeñando las arracadas de oro que mi abuela me había dejado. Todas mis amigas van, mamá. No puedo ser la única pobre del grupo. Pobre. Ella que nunca trabajó un día durante su carrera, porque yo me aseguré de que no tuviera que hacerlo. El enganche para su primer coche, 80.000 pesos que saqué de un préstamo personal que terminé de pagar 3 años después. Un coche que chocó 6 meses después manejando borracha y que yo también pagué para reparar. Otros 30.000 pesos que no están ni en el cuaderno porque para entonces ya había dejado de sorprenderme. Las bodas. Dios mío, las bodas. Cada una más cara que la anterior, cada una con la promesa implícita de que esta vez sí es el indicado. La primera, con el arquitecto que resultó ser jugador compulsivo y que perdió en una noche lo que yo había ahorrado en 5 años, me costó 120.000 pesos. 120.000 pesos, porque ella quería que fuera memorable. Y lo fue. Memorable por las lágrimas que lloré cuando me llegó el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Memorable porque tuve que vender el terreno que había comprado para construir una casita en la playa cuando me jubilara. La playa. Qué ilusión tan tonta. La segunda boda, con el empresario que la dejó por su secretaria después de 2 años de matrimonio y 3 de noviazgo. Otros 90.000 pesos porque merecía ser feliz después de tanto sufrimiento. Su sufrimiento. Nunca el mío. Mi sufrimiento no contaba porque era la madre, y las madres están hechas para sufrir en silencio, ¿no? Eso me habían enseñado. Eso había creído como verdad absoluta. Los divorcios ni los cuento en el cuaderno porque son infinitos en sus variaciones. Los abogados, las terapias que yo pagaba y a las que ella no iba. Los necesito dinero para empezar de nuevo. Los no puedo trabajar porque estoy muy deprimida. Los solo hasta que me recupere. La recuperación nunca llegaba. Solo llegaba la siguiente crisis, el siguiente hombre, la siguiente emergencia fabricada. Pero lo que más dolía, lo que me hacía apretar el lápiz hasta que se rompía la punta, no eran las cantidades grandes, eran las pequeñas, las constantes, las que sumadas formaban una montaña que me aplastaba el pecho. 500 pesos cada semana para la despensa durante años, aunque yo sabía que ella comía fuera todos los días. 3.000 mensuales para ayudar con la renta de un departamento donde vivía con su novio de turno que nunca aportaba nada. 1.500 para ropa de trabajo, cuando la veía usando ropa de marcas carísimas que evidentemente no salían de esos 1.500 pesos. 5.000 para una emergencia médica que nunca existió. Durante 28 años, 336 semanas al año, 12 meses al año. 28 años de mi vida reducidos a cifras en un cuaderno que se estaba deshaciendo en las orillas. 28 años de decir que sí cuando quería decir que no. De sonreír cuando quería gritar. De transferir dinero cuando apenas me alcanzaba para mis medicinas. Llegué a la última página cuando el sol empezaba a filtrarse por las cortinas raídas que no había podido cambiar porque el dinero siempre iba a otra parte. Escribí el total con mano, temblorosa, teniendo que hacerlo 2 veces porque no podía creer la cifra. 1.683.000 pesos. 1.683.000 pesos. Miré esa cifra hasta que los números se volvieron borrosos. 1.683.000 pesos que habían salido de mi sueldo miserable de maestra de primaria, de mi pensión que apenas alcanzaba para sobrevivir, de la herencia que me dejó mi madre, y que yo, como una completa idiota, no protegí con un testamento cerrado, todo entregado con amor, con esa convicción estúpida y ciega de que estaba siendo una buena madre, una madre abnegada que sacrificaba todo, absolutamente todo, para que su hija no sufriera las carencias que yo había conocido de niña. Yo que crecí usando zapatos con cartón en la suela. Yo que había estudiado con becas y trabajando de noche. Yo que me había prometido que mi hija nunca tendría que pasar por eso. Y cumplí mi promesa. Lo cumplí con creces. Daniela nunca conoció el hambre. Nunca usó ropa de segunda mano.
Nunca caminó porque no había dinero para el camión. Nunca supo lo que era quedarse despierta toda la noche porque el estómago vacío no te deja dormir. Y ella quería que me muriera. Esa frase resonó en mi cabeza como un eco infinito. Ella quería que me muriera. Mi hija, la bebé que amamanté durante 2 años, la niña que sostuvo mi mano en su primer día de escuela, la adolescente que lloró en mi hombro cuando su primer novio la dejó, la mujer que yo había criado sola después de que su padre nos abandonó. Esa mujer quería que yo muriera para heredar una casa y poder venderla. Cerré el cuaderno con tanta fuerza que escuché el crujido del lomo. Lo guardé en mi bolsa, esa bolsa de tela que había usado durante 10 años, porque nunca había tenido dinero para comprarme una nueva. Todo iba para ella. Todo siempre iba para ella. Era casi de madrugada cuando encendí la computadora vieja que había comprado de segunda mano hacía 5 años. La pantalla parpadeó 3 veces antes de encender. Esperé con paciencia, esa paciencia que había cultivado durante décadas de esperar, siempre esperar. Esperar a que ella llegara de sus salidas, esperar a que me devolviera el dinero, esperar a que me agradeciera, esperar a que me quisiera como yo la quería a ella. Pero ya no iba a esperar más. Empecé a buscar. Primero, abogados especializados en testamentos y sucesiones. Leí perfiles, comentarios, tarifas. Necesitaba a alguien que me entendiera, que no me juzgara por desheredar a mi única hija. Alguien que hubiera visto esto antes, porque me negaba a creer que yo era la única madre estúpida del mundo. Después busqué información sobre cómo cancelar un financiamiento hipotecario. Leí cada palabra. Tomé notas en el reverso de recibos viejos. Entendí que necesitaba liquidar el saldo completo, que era lo único que me quedaba por pagar. 140.000 pesos. Una cifra que me había parecido imposible hace un año. Pero ahora, con el fuego de la traición quemándome las entrañas, esa cifra se convirtió en mi meta. Luego investigué requisitos para abrir una cuenta bancaria en otra ciudad. En Guadalajara, quizás. O en Monterrey. Lejos. Donde nadie me conociera como la mamá de Daniela. Donde pudiera ser simplemente Marta. Solo Marta. Cada clic era una decisión. Cada búsqueda, una despedida silenciosa a la vida que había conocido. Cada pestaña abierta era un paso más lejos de la mujer que había sido. La que siempre decía sí. La que siempre perdonaba. La que siempre daba otra oportunidad. Al amanecer tenía un plan. No era elaborado ni sofisticado. Era simple y brutal en su claridad. Y por primera vez en décadas, por primera vez desde que Daniela nació, y mi vida dejó de ser mía, era un plan completamente mío. Un plan que no incluía sus necesidades, sus emergencias, sus caprichos disfrazados de urgencias. Daniela no lo sabía aún, pero esa frase que había pronunciado con tanta ligereza mientras revisaba propiedades en su teléfono, esa frase que había salido de su boca como si estuviera comentando el clima, le había costado todo, absolutamente todo. Me bañé con agua fría porque el calentador llevaba 6 meses descompuesto y no había tenido dinero para arreglarlo. El dinero había ido, como siempre, a otra parte. Me vestí con mi mejor ropa, que no era gran cosa. Una blusa blanca que había lavado tantas veces que el cuello estaba desgastado. Una falda azul marino que me había acompañado a cada junta de padres de familia durante 20 años. Zapatos negros de piel sintética que me apretaban, pero que eran los únicos presentables que tenía. Me miré al espejo y casi no me reconocí. ¿Cuándo había envejecido tanto? ¿Cuándo se habían multiplicado estas arrugas profundas alrededor de mis ojos? ¿Cuándo mi cabello se había vuelto completamente gris? Había estado tan ocupada sobreviviendo, tan ocupada, sosteniendo a Daniela, que no me había visto envejecer. Pero en mis ojos vi algo nuevo, algo duro y brillante como vidrio roto. Determinación. Quizás por primera vez en mi vida, determinación pura y sin culpa. A las 9 en punto de la mañana estaba frente a la sucursal bancaria del centro, esa con columnas de cantera rosa que había sobrevivido a 3 terremotos y 2 crisis económicas. Un edificio más fuerte que yo, pensé con ironía. Entré con mi bolsa de tela y mi cuaderno de evidencias. La ejecutiva que me atendió se llamaba Patricia. Lo sé porque leí su gafete 3 veces, memorizando su nombre como si fuera un salvavidas. Era una mujer de mi edad, quizás unos años menor,
con lentes de armazón rojo y una sonrisa profesional que se congelaba en los labios, pero no llegaba a sus ojos. Cuando le expliqué lo que necesitaba, su sonrisa se desvaneció completamente. «Señora Castillo», dijo, mirando la pantalla de su computadora con el ceño fruncido. «Entiendo que quiere hacer cambios significativos en su cuenta, pero ¿está completamente segura? Veo aquí que hay una beneficiaria designada desde hace 18 años y que ha estado realizando transferencias regulares a esa misma persona. Cambios tan drásticos a veces». «Estoy completamente segura», dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía por dentro. Las manos me temblaban, pero las mantuve quietas sobre mi regazo. «Quiero eliminar a la beneficiaria. Quiero cambiar todas las contraseñas, todas las claves, todo. Y quiero transferir el saldo completo a una cuenta nueva. Una cuenta que nadie más conozca. Nadie». Patricia me miró por encima de los lentes rojos. Fue una mirada larga, evaluativa. Había visto esa mirada antes, en el espejo durante todos estos años. La mirada de una mujer que reconoce la historia de otra porque la ha vivido, o ha estado cerca de vivirla, o conoce a alguien que la vivió. Una mirada de hermandad silenciosa en el dolor. No hizo más preguntas. Simplemente asintió, y algo en su expresión se suavizó. Deslizó los formularios a través del escritorio de madera falsa y señaló con su pluma roja dónde debía firmar. «Va a necesitar crear nuevas credenciales de acceso. Usuario y contraseña completamente nuevos. ¿Tiene una palabra clave que nadie más sepa? Algo personal pero que no olvide». Pensé un momento. Mi mente recorrió años de recuerdos buscando algo que fuera solo mío. Algo que Daniela no conociera. Algo que no hubiera sido manchado por su presencia. Y entonces lo supe. «Renacimiento», dije en voz baja. Patricia levantó la vista sorprendida. Luego sonrió, y esta vez la sonrisa sí llegó a sus ojos. «Renacimiento. Me gusta. Es poderosa. La registraré». No le expliqué que no lo elegí por cursi o por metafórico. Lo elegí porque era exactamente lo que estaba haciendo. Renacer. Renacimiento a los 68 años, cuando se supone que debería estar tranquila tejiendo suéteres para nietos que nunca llegaron porque Daniela siempre tuvo cosas más importantes que hacer que formar una familia. Cuando se supone que debería estar agradecida de que mi hija me visitara una vez a la semana para recordarme que mi casa olía a viejo y que yo era un estorbo financiero. La transferencia tomó 40 minutos exactos. 40 minutos durante los cuales moví 312.000 pesos, todo lo que quedaba de mi pensión acumulada durante 3 años y los ahorros microscópicos que había logrado esconder en cuentas que Daniela creía vacías. No era mucho. No era ni una quinta parte de lo que le había dado a ella, pero era mío, completamente mío, y era suficiente para desaparecer, para empezar de nuevo, para comprar mi libertad. Desde el banco caminé las 6 cuadras hasta el despacho del notario Sandoval. 6 cuadras bajo el sol brutal de mediodía que me hizo sudar a través de mi blusa blanca. Pero no me importó. El sudor, el cansancio, el dolor en mis rodillas, artríticas, nada de eso importaba ya. Estaba en movimiento, tomando acción, y cada paso me alejaba de la mujer que había sido. El notario Sandoval era un hombre serio de bigote cano perfectamente recortado, que había tramitado la escritura de mi casa 30 años atrás, cuando todavía era joven y estaba casada, y pensaba que mi vida sería diferente. Me reconoció inmediatamente, y me hizo pasar a su oficina sin hacerme esperar en la sala de espera con las demás personas. «Maestra Castillo», dijo con esa formalidad que nunca había abandonado en 3 décadas. «Qué gusto verla. Aunque por su expresión, imagino que esto no es una visita social. ¿En qué puedo ayudarla?» Me senté sin esperar a que me lo ofreciera. Las rodillas me temblaban y necesitaba estar sentada antes de decir lo que venía a decir. Puse mi bolsa de tela sobre mis piernas y lo miré directo a los ojos. «Necesito modificar mi testamento», dije, y mi voz apenas tembló. «Y necesito hacerlo hoy, ahora, en Ninos, este momento». Él entrelazó las manos sobre el escritorio de caoba oscura, ese escritorio que probablemente había sido testigo de cientos de historias como la mía. Historias de familias rotas, de herencias disputadas, de amor convertido en resentimiento. «¿Hoy?»,
repitió, arqueando una ceja. Maestra, es algo inusual. Estos trámites normalmente requieren tiempo para pensarse, para consultarse con la familia, para... Hoy, interrumpí, y esta vez mi voz salió más fuerte. Ya lo pensé. Toda la noche lo pensé. Toda mi vida lo pensé. Y no hay nada que consultar con nadie. Tengo el testamento anterior aquí. Saqué el documento amarillento de mi bolsa. Ese documento que había firmado hacía 18 años, pensando que estaba asegurando el futuro de mi hija. Solo necesito cambiar al beneficiario. Todo para mi sobrina Lucía. Nada, absolutamente nada, para mi hija Daniela. El silencio que siguió fue tan pesado que podía sentirlo presionando contra mi pecho. El notario Sandoval me miró fijamente y vi cómo procesaba lo que acababa de decir. Él había conocido a Daniela. Había estado presente cuando firmé ese primer testamento, cuando ella tenía 34 años y acababa de divorciarse por primera vez, y yo quería asegurarme de que si algo me pasaba, ella estaría protegida. ¡Qué ironía! Entiendo, dijo finalmente, y esas dos palabras cargaban todo un universo de historias no contadas. Historias de madres traicionadas, de hijos que confunden amor con obligación, de herencias que destruyen familias que ya estaban destruidas. Voy a necesitar su identificación oficial y 2 testigos que no sean familiares directos. Los conseguiré, dije sin dudar. ¿Cuánto tiempo tomará tener el documento listo? Se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo blanco, pensando, si me consigue los testigos antes del mediodía, digamos antes de la 1 de la tarde, puede tenerlo firmado y sellado esta misma tarde. ¿A las 5 le parece bien? Perfecto, dije, y me puse de pie, ignorando el dolor en las rodillas. Estaré aquí a la 1 con los testigos. Salí de ahí con una misión clara. Las calles del centro estaban llenas de gente a esa hora. Vendedores ambulantes gritando ofertas, el olor a comida de los puestos callejeros, el ruido de los camiones y los taxis, todo ese caos familiar que había sido el fondo de mi vida durante décadas. Pero ahora lo veía diferente, como si todo tuviera más color, más definición. Caminé directo al café La Flor de Córdoba, ese que está en la esquina de la calle Juárez desde hace 50 años. Don Ramiro estaba detrás del mostrador, como siempre, con su delantal manchado y su sonrisa amable. Me había servido capuchinos durante 15 años, siempre preguntando por mi hija, siempre escuchando mis excusas sobre por qué no venía a visitarme. Don Ramiro, dije, y él levantó la vista de la máquina de expreso. Necesito pedirle un favor enorme. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé de explicarle, simplemente asintió. Claro, maestra. A la 1 estaré en el despacho del notario. Y no se preocupe por el café de hoy. Invita a la casa. La siguiente fue Teresa, la florista del mercado municipal. Había estado vendiendo flores en el mismo puesto durante 30 años. Y siempre guardaba las mejores rosas para mí, aunque yo solo pudiera comprar las más baratas. Cuando le expliqué lo que necesitaba, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ay, maestra», dijo, tomando mi mano entre las suyas, ásperas de tanto trabajar. Yo sabía, siempre supe que esa niña no la valoraba. La forma en que hablaba de usted cuando venía a comprar flores para sus novios. Claro que voy. Es más, voy a cerrar el puesto. Esto es más importante. A la 1 en punto, los 3 estábamos en el despacho del notario Sandoval. Don Ramiro con su delantal todavía puesto, Teresa con las manos manchadas de tierra y agua, yo con mi blusa sudada y mi determinación intacta. El notario nos hizo pasar a todos a su oficina. Señores testigos, comenzó con su voz formal, están aquí para presenciar la modificación del testamento de la señora Marta Castillo Hernández. ¿Entienden la seriedad de este acto? Ambos asintieron. El notario me pasó el documento. Era más simple de lo que había imaginado. Básicamente, eliminaba a Daniela como heredera universal y nombraba a Lucía, mi sobrina, como única beneficiaria de todos mis bienes. La casa, los muebles, lo que quedara en mis cuentas bancarias, todo. Leí cada línea 2 veces. Luego firmé. Mi mano no tembló, ni una sola vez. Don Ramiro y Teresa firmaron como testigos. El notario puso su sello oficial,
ese sello que convertía mis palabras en ley. Cuando terminó, guardó el documento original en su caja fuerte y me entregó una copia certificada. «Maestra Castillo», dijo, mirándome con algo que parecía respeto. «No sé qué pasó entre usted y su hija, pero espero que encuentre la paz que está buscando». «Ya la encontré», dije, doblando la copia con cuidado y guardándola en mi bolsa. «Justo ahora la encontré». Eran las 5:30 de la tarde cuando salí del despacho. El sol empezaba a bajar y el aire se había enfriado un poco. Caminé de regreso a casa sin prisa, saboreando cada paso. En mi bolsa llevaba la copia del testamento y la confirmación de la transferencia bancaria. Daniela había dejado de existir en mis documentos legales. En su lugar, Lucía, mi sobrina de 30 años que trabajaba como enfermera en el turno de noche y que jamás, ni una sola vez, me había pedido un peso, heredaría todo lo que yo había construido con tanto sacrificio. Esa noche, Daniela llamó 3 veces. Vi su nombre aparecer en la pantalla de mi teléfono viejo y dejé que sonara hasta que fue al buzón de voz. No estaba lista para escuchar su voz. No estaba segura de que alguna vez volvería a estar lista. Me envió mensajes de texto. Los leí, todos, uno por uno, como quien lee las cartas de un extraño. «Mamá, ¿estás bien? No contestas. Mamá, no seas ridícula. Ya sabes que no lo decía en serio. Mamá, ¿ahora me vas a castigar con tu silencio? Qué infantil. Ya está bien de drama. Ven a cenar mañana. Te preparo tu pollo favorito. Podemos olvidar lo del otro día». El último mensaje decía: «Mamá, contesta o voy para allá. Me estás preocupando». Borré todos los mensajes sin responder. No había nada que decir. No todavía. Tenía una cosa más que hacer, la más importante, y necesitaba hacerla sola. Me senté en la mesa de la cocina, esa mesa con la mancha de café que nunca había podido quitar, y saqué una hoja de papel. No era nada especial, solo una hoja blanca de las que usaba para hacer listas de compras. Pero lo que iba a escribir en ella era lo más importante que había escrito en mi vida. Tomé mi pluma, esa pluma azul que había usado para firmar tantas autorizaciones escolares, tantos pagarés, tantas transferencias bancarias, y empecé a escribir. No era una carta larga. No necesitaba serlo. Algunas verdades son tan simples que no requieren explicación. Escribí durante 20 minutos. Luego releí lo que había escrito 3 veces. Era perfecto. Era final. Era liberador. Doblé la hoja en 3 partes iguales, la metí en un sobre blanco y escribí en el frente, con letra clara: «Para Daniela. Mañana decidí. Mañana se la entregaría. Y después me iría». Desperté a las 5 de la mañana sin necesidad de alarma. Mi cuerpo sabía que este era el día en que todo cambiaría para siempre. Me quedé acostada mirando el techo con sus manchas de humedad que nunca había podido arreglar, escuchando los sonidos de la casa. El goteo del grifo de la cocina que necesitaba un repuesto desde hacía meses, el crujido de las vigas viejas, el zumbido distante del refrigerador. Esta casa había sido mi prisión y mi refugio durante 30 años, y hoy comenzaría a despedirme de ella. Me levanté despacio, sintiendo cada uno de mis 68 años en las articulaciones que protestaban. Fui al baño y me miré en el espejo manchado. La mujer que me devolvía la mirada era un fantasma de quien había sido, pero había algo diferente en sus ojos. Ya no era la mirada derrotada y cansada de siempre. Era la mirada de alguien que había tomado una decisión y no había vuelta atrás. Me duché con el agua fría de siempre. Me vestí con ropa cómoda para viajar. Un pantalón de mezclilla que había comprado en el mercado hacía años. Una blusa de algodón azul claro. Mis zapatos más cómodos aunque estuvieran gastados. Empaqué una maleta pequeña. No necesitaba mucho. Ropa básica, algunos documentos importantes, el cuaderno con todas las cifras, fotografías de mi madre y de mi abuela. Nada de Daniela. Ni una sola fotografía de ella. No podía llevar su rostro conmigo a mi nueva vida. Guardé la carta para Daniela en mi bolsa. El sobre blanco parecía brillar con su propia luz, como si contuviera fuego en lugar de palabras. En cierto modo, así era. Las palabras que había escrito eran incendiarias. Eran la verdad pura y sin filtro, que nunca me había atrevido a decirle a la cara.
Llamé a Lucía desde el teléfono fijo, porque no confiaba en mi celular. Daniela tenía acceso a todo, siempre lo había tenido. Contestó al tercer timbre, con voz somnolienta porque todavía eran las 6:30 de la mañana. «Tía Marta, ¿estás bien? Es muy temprano. Lucía, necesito que vengas a mi casa. Hoy, lo antes posible. Hay algo importante que tengo que darte». Mi voz sonaba urgente incluso para mí misma. «Claro, tía. Termino mi turno a las 8. ¿Está bien si llego como a las 9? Perfecto. Te espero». Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Las siguientes 2 horas las pasé recorriendo la casa, tocando las paredes, los muebles, despidiéndome en silencio. Esta sala donde había leído miles de cuentos antes de dormir. Esta cocina donde había preparado incontables comidas. Este comedor donde habíamos celebrado cumpleaños que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otra persona. La recámara de Daniela, que ella no ocupaba desde hacía 20 años, pero que yo había mantenido intacta como un santuario patético a una hija que no existía. Entré a ese cuarto por primera vez en meses. Olía a cerrado, a tiempo detenido. La cama todavía tenía la colcha rosa que ella había elegido a los 16 años. Los estantes todavía exhibían sus trofeos escolares, sus muñecas viejas, los dibujos enmarcados de su infancia. Todo preservado como en un museo dedicado a una mentira. Abrí el closet. Adentro, en cajas de cartón desteñidas, estaban todos sus tesoros de la infancia que había dejado cuando se mudó. Cartas de sus amigas, diarios, álbumes de fotografías. Tomé uno de los diarios al azar y lo abrí. Era de cuando tenía 14 años. La letra adolescente llenaba las páginas con quejas sobre lo injusta que era yo, lo anticuada, lo aburrida. Mi mamá no entiende nada. Es tan pobre, tan ordinaria. Mis amigas tienen madres elegantes que las llevan de shopping. La mía huele a gis y usa la misma ropa todo el tiempo. Me da vergüenza. Cerré el diario con manos temblorosas. Así que siempre había sido así. Desde niña, desde siempre, había sentido vergüenza de mí. Y yo, estúpida y ciega, había interpretado su distancia como timidez adolescente. Había trabajado más horas, había comprado más cosas, había tratado de compensar mi pobreza y mi ordinariedad con dinero que no tenía. Dejé el diario donde estaba y cerré el closet. No iba a llevarme nada de ese cuarto. Que se quedara todo aquí, congelado en el tiempo, como evidencia de mi ingenuidad. A las 9 en punto exacto sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba Lucía, todavía con su uniforme de enfermera, el cabello recogido en una cola, de caballo despeinada, ojeras profundas de trabajar toda la noche. Era 38 años menor que yo, pero en ese momento me pareció la persona más madura y sensata que había conocido. «Tía», dijo, entrando con preocupación evidente en su rostro. «¿Qué pasa? Me asustaste con esa llamada». La hice sentar en la sala. Le preparé café en la cafetera vieja, usando las últimas cucharadas que me quedaban. Nos sentamos una frente a la otra, y por un momento no supe por dónde empezar. ¿Cómo le explicas a alguien que has reescrito tu vida entera en 24 horas? «Lucía», comencé, y mi voz se quebró. Carraspeé y continué. «Fui al notario ayer. Cambié mi testamento. Tú eres ahora mi única heredera». Se quedó paralizada con la taza de café a medio camino de sus labios. «¿Qué? Tía, no entiendo. ¿Y Daniela?» Daniela me dijo que el mejor regalo que podría darle sería morirme. Las palabras salieron planas, sin emoción, porque si les permitía tener emoción, me derrumbaría. Lo dijo en esta cocina, hace 2 días. Así que decidí darle lo que quiere. Voy a desaparecer de su vida. No literalmente morirme, claro, pero para ella voy a dejar de existir. Lucía dejó la taza sobre la mesa con manos temblorosas. «Dios mío, tía». ¿Dijo eso? ¿En serio? En serio. Y no era la primera vez que dejaba claro que soy un estorbo. Saqué el cuaderno de mi bolsa y se lo entregué. «Lee esto. Lee lo que he documentado durante 28 años». Lucía abrió el cuaderno y empezó a leer. Vi cómo su expresión cambiaba con cada página, de incredulidad a horror, a rabia. Cuando llegó a la última página con el total, dejó escapar un sonido estrangulado. 1.683.000 pesos. Susurró. «Tía,
Esto es, esto es abuso. Esto es explotación financiera sistemática. Lo sé. Me sentí aliviada de que alguien más lo viera, lo nombrara. Por eso me voy. Hoy, en unas horas. Ya transferí mi dinero a una cuenta nueva, ya cambié el testamento. Solo falta una cosa más, y para eso necesito tu ayuda. Lo que sea, dijo inmediatamente, cerrando el cuaderno con cuidado como si fuera evidencia criminal. Y en cierto modo lo era. Necesito que vayas al banco hipotecario conmigo. Voy a cancelar el financiamiento de la casa. Voy a liquidar todo. Y después necesito que tú te quedes con la escritura y este sobre. Saqué el sobre blanco con la carta para Daniela. Cuando ella venga buscándome, y vendrá, dale esto. Pero solo esto. No le digas dónde estoy. No le des mi número nuevo. Nada. Lucía tomó el sobre con reverencia. ¿Puedo preguntar qué dice la carta? La verdad. Toda la verdad que nunca tuve el valor de decirle. Me puse de pie, sintiéndome de pronto ligera a pesar del peso de todo. ¿Me acompañas al banco? Por supuesto. Fuimos en el coche de Lucía, un auto pequeño y viejo pero bien mantenido. Ella manejaba en silencio mientras yo miraba por la ventana las calles que había recorrido durante décadas. El mercado donde compraba verduras, la papelería donde sacaba copias, la farmacia donde compraba mis medicinas. Todo me parecía ya distante, como si estuviera viendo mi vida a través de un vidrio grueso. El banco hipotecario era un edificio gris y cuadrado sin ningún encanto arquitectónico. Entramos y pedimos hablar con un ejecutivo de crédito. Nos hicieron esperar 40 minutos en sillas de plástico incómodas. Lucía no me soltó la mano en todo ese tiempo. Finalmente nos llamaron. El ejecutivo era un hombre joven, no más de 35 años, con traje barato y corbata mal anudada. Revisó mi expediente con expresión aburrida hasta que le expliqué lo que quería. Señora Castillo, entiendo que quiere liquidar el crédito, pero eso requiere pagar el saldo completo de 140.000 pesos. ¿Está segura? Tiene un plan de pagos muy cómodo. Podría terminarlo en 2 años más sin problema. Quiero liquidarlo hoy, dije con firmeza. Tengo el dinero. No era completamente cierto. Tenía que usar casi todo lo que me quedaba en la cuenta nueva, más un préstamo personal rápido que había solicitado en línea la noche anterior, usando como garantía las joyas de mi madre, que nunca había vendido. 2 anillos de oro, unas arracadas antiguas, un prendedor con perlas. Valían más sentimentalmente que monetariamente, pero el prestamista en línea me había aprobado 40.000 pesos. El proceso tomó 3 horas. 3 horas de firmar papeles, de esperar autorizaciones, de procesar pagos. Lucía se quedó conmigo todo el tiempo, trayéndome agua, apretando mi mano cuando veía que me temblaba. A las 2 de la tarde salimos de ese banco con la escritura liberada. La casa era completamente mía, sin deudas, sin hipotecas, sin nada que atara a Daniela a ella excepto sus expectativas rotas. ¿Ahora qué?, preguntó Lucía cuando llegamos de vuelta a mi casa. Ahora me voy. Entré a la casa que ya no sentía, como mía, y tomé mi maleta pequeña. Del refrigerador saqué un tupper con comida que había preparado anoche. Sándwiches, fruta, una botella de agua. Suficiente para el viaje. ¿A dónde vas a ir?, preguntó Lucía, y vi lágrimas en sus ojos. Es mejor que no lo sepas. Así cuando Daniela te presione, podrás decir honestamente que no sabes. La abracé fuerte. Esta sobrina que me había dado más cariño desinteresado en 30 años que mi propia hija en 52. Cuida la casa. Está a tu nombre ahora en el testamento. Cuando yo muera, de verdad muera, será tuya. Puedes venderla, rentarla, vivir en ella, lo que quieras. Es tu herencia por ser la única que me vio como algo más que una fuente de dinero. Tía, no digas eso. No vas a morirte. Lucía lloraba abiertamente ahora. Todos nos morimos, mi niña. Pero yo voy a morirme libre, no como la esclava financiera de mi hija. La solté y me limpié mis propias lágrimas. Voy a enviarte postales, sin remitente, pero sabrás que son mías. Y voy a estar bien. Por primera vez en décadas, voy a estar bien. Salí de la casa sin mirar atrás. Si lo hacía, si me permitía mirar esas paredes una última vez, quizás perdería el valor. Lucía se quedó parada en la puerta, llorando, sosteniendo el sobre blanco para Daniela como si fuera una bomba.
Tomé un taxi al norte de la ciudad, a la central de autobuses. El taxista era un hombre mayor que no hizo preguntas sobre mi maleta pequeña o mi rostro hinchado de tanto contener el llanto. Me dejó en la entrada y le di propina generosa con lo poco que me quedaba en efectivo. Adentro de la central, el caos era reconfortante. Cientos de personas yendo y viniendo, cada una con su propia historia, su propio destino. Nadie me conocía aquí. Nadie sabía que era Marta Castillo, maestra jubilada, madre fallida. Aquí era solo otra vieja con una maleta pequeña comprando un boleto. Me paré frente al tablero de salidas y lo estudié como si fuera un mapa de posibilidades. Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Puerto Vallarta, Oaxaca, nombres de ciudades que de pronto representaban libertad. ¿A dónde, señora?, me preguntó la empleada del mostrador de boletos con voz automática, de quien ha hecho la misma pregunta 1000 veces ese día. Miré el tablero una última vez, y entonces vi un destino que me hizo sonreír por primera vez en días. San Miguel de Allende, una ciudad colonial llena de artistas y jubilados extranjeros, y gente que había decidido reinventarse. Una ciudad donde nadie me conocería, donde podría ser quien yo quisiera ser. San Miguel de Allende, dije con claridad. Un boleto sencillo. ¿Sencillo? ¿No quiere redondo? Sencillo. No voy a regresar. La mujer me miró con curiosidad, pero no comentó. Me vendió el boleto, un pedazo de papel barato que costaba 580 pesos y que representaba mi libertad. El autobús salía en 40 minutos. Me senté en una de las bancas de plástico de la sala de espera con mi maleta entre las piernas. Saqué mi celular viejo y lo miré por última vez. Tenía 17 llamadas perdidas de Daniela y 32 mensajes. No los leí. No necesitaba leerlos. Sabía exactamente qué decían. Reclamaciones disfrazadas de preocupación. Manipulación envuelta en palabras de amor falso. Apagué el teléfono. Saqué la tarjeta SIM y la partí en dos con mis manos. Era más fuerte de lo que pensaba. Tiré los pedazos en un bote de basura cercano. Ese número ya no existía. Esa Marta ya no existía. Pasajeros con destino a San Miguel de Allende. Favor de abordar por la puerta número 7. Anunció una voz por el altavoz. Me puse de pie. Tomé mi maleta y caminé hacia la puerta 7. Cada paso me sentía más ligera. Cada metro recorrido me alejaba más de la vida que había conocido. El autobús era viejo pero limpio. Me senté junto a la ventana, en la parte de atrás. A mi lado se sentó una mujer de unos 40 años con dos niños pequeños que se veían cansados. Les sonreí. Los niños me devolvieron la sonrisa. Algo en mi pecho se aflojó. El autobús arrancó con un suspiro de frenos hidráulicos. Vi por la ventana cómo la ciudad empezaba a alejarse, cómo los edificios se hacían más pequeños, cómo todo lo que había conocido se convertía en un punto en el horizonte. Y entonces, sin planearlo, sin poder detenerlo, empecé a llorar. No fue llanto silencioso, fue llanto profundo, visceral, de esos que sacuden todo el cuerpo. Lloré por todos los años perdidos. Lloré por el 1.683.000 pesos que nunca recuperaría. Lloré por la hija que había imaginado y que nunca existió. Lloré por la madre que había sido y que ya no tenía que ser. Lloré por Marta Castillo, que estaba muriendo en ese autobús para que pudiera nacer alguien nuevo. La mujer a mi lado me ofreció un pañuelo sin decir nada. Lo tomé con gratitud y me sequé la cara. Sus hijos me miraban con esos ojos grandes de los niños que entienden el dolor, aunque no comprendan sus razones. ¿Está bien, señora?, preguntó la mujer en voz baja. Sí, dije, y fue verdad. Estoy bien. Estoy yéndome a casa. Ella asintió como si entendiera perfectamente, aunque no podía entender. Nadie podía entender excepto yo. El autobús atravesó la ciudad y salió a la carretera. Campos abiertos empezaron a aparecer a ambos lados. El sol de la tarde iluminaba todo con luz dorada. Era hermoso. El mundo era hermoso cuando no lo mirabas a través de la prisión del deber mal entendido. Saqué el cuaderno de mi bolsa una última vez. Lo abrí en la última página, donde estaba escrita esa cifra obscena. 1.683.000 pesos. La miré largo rato. Luego arranqué la página con cuidado. La doblé varias veces
y cuando el autobús se detuvo en una estación de servicio 30 minutos después, la tiré en un bote de basura del baño. No necesitaba ese número. Ya. No necesitaba llevar ese peso conmigo. Lo sabía de memoria de todas formas, grabado en mi alma como una cicatriz. Pero ya no lo necesitaba frente a mis ojos como recordatorio constante. Cuando volví al autobús, me sentía diferente, más liviana, más real. El viaje duró 5 horas. 5 horas durante las cuales dormité, miré por la ventana, y lentamente empecé a imaginar cómo sería mi nueva vida. Rentaría un cuarto pequeño en alguna casa de huéspedes. Buscaría trabajo dando clases particulares a niños, o quizás en alguna escuela de idiomas para extranjeros. Mi inglés era decente. San Miguel estaba lleno de jubilados norteamericanos que necesitaban ayuda con español. Podría hacer eso. Podría construir algo pequeño pero mío. No sería fácil. Los 312.000 pesos que me quedaban tendrían que durar mientras encontraba trabajo. Tendría que ser cuidadosa, frugal. Pero ya sabía ser frugal. Había sido frugal toda mi vida, solo que mi frugalidad siempre había ido a beneficiar a otra persona. Ahora sería frugal para mí misma. El autobús llegó a San Miguel cuando el sol se estaba poniendo. Bajé con mi maleta pequeña y me quedé parada en la terminal, aspirando el aire de esta ciudad nueva. Olía diferente, se sentía diferente, era diferente. Tomé un taxi al centro histórico. El taxista era parlanchín y me contó sobre la ciudad, sobre los mejores lugares para comer barato, sobre las calles que debía evitar de noche. Le agradecí la información y le di propina. Me dejó en el jardín principal, ese jardín colonial con su iglesia gótica rosada que había visto en fotografías, pero nunca en persona. Era más hermoso de lo que había imaginado. Era casi de noche, y las luces empezaban a encenderse. Había gente paseando, músicos tocando, vendedores de artesanías cerrando sus puestos. Era vida, bulliciosa y real, y completamente ajena a mí. Caminé por las calles empedradas hasta que vi un letrero. Se renta, habitación. Trato directo con la dueña. Toqué el timbre con el corazón latiéndome fuerte. Una mujer de unos 60 años abrió la puerta. Tenía cabello gris corto y ojos amables detrás de lentes de lectura. «Buenas noches», dije. Vi su anuncio sobre la habitación. «Ah, sí. ¿Viene sola?» «Sí, completamente sola». Y esas palabras, que deberían haber sonado tristes, sonaron liberadoras. «Pase, pase. Le muestro el cuarto. Soy Sofía, por cierto». «Marta», dije, entrando a esta casa desconocida que quizás se convertiría en mi hogar. La habitación era pequeña pero limpia. Una cama individual, un ropero antiguo, una ventana que daba a un patio con bugambilias. Era perfecta. Era suficiente. Era mía si la quería. «Son 2.500 pesos al mes, servicios incluidos», dijo Sofía. «Puede usar la cocina y el baño compartido. No permito ruido después de las 10 de la noche. Pero usted no parece del tipo ruidoso». «No lo soy. Me la quedo». Saqué el dinero de mi bolsa y le pagué el primer mes en efectivo. Sofía me dio una llave pequeña y vieja que pesaba nada en mi mano, pero que significaba todo. «Bienvenida», dijo con una sonrisa genuina. Esa noche dormí en esa cama desconocida en esa ciudad desconocida, y fue el mejor sueño que había tenido en años. Pasaron 3 semanas antes de que Daniela fuera a buscarme. 3 semanas completas durante las cuales no intentó llamar al teléfono que ya no existía. No preguntó a los vecinos. No se preocupó realmente. Lo sé porque Lucía me lo contó todo cuando finalmente establecimos contacto a través de una cuenta de correo electrónico nueva que creé en un café internet del centro de San Miguel. Lucía me escribió que Daniela había aparecido en mi casa el día 18 después de mi partida. No el día siguiente. No la siguiente semana. El día 18. Cuando finalmente notó que llevaba demasiado tiempo sin recibir sus transferencias semanales habituales. No fue a buscarme por preocupación maternal. Fue a buscarme porque su cajero automático había dejado de funcionar. Llegó tocando el timbre como loca. Escribió Lucía en su correo. Gritaba que abriera, que sabía que estabas adentro. Tuve que salir y explicarle que tú te habías ido, que me habías dejado la casa bajo mi cuidado. No me creyó. Intentó empujarme para entrar. Tuve que amenazar con llamar a la policía, tía.
Tu propia hija intentó entrar por la fuerza a lo que ya no es su casa. Leí ese correo sentada en el mismo café internet, tomando un café aguado que me había costado 25 pesos, pero que sabía a libertad. Mis manos no temblaron. No lloré. Solo sentí una tristeza distante, como si estuviera leyendo la historia de otra persona. Le di el sobre. Continuaba el correo de Lucía. El sobre blanco que me dejaste. Lo tomó y lo abrió ahí mismo, parada en la puerta. Tía, nunca había visto a alguien cambiar de expresión tan rápido. Primero fue confusión, luego incredulidad, luego rabia. Una rabia que daba miedo. Arrugó la carta y la tiró al suelo. Gritó cosas horribles, palabras que no voy a repetir. Luego se fue. Pero regresó 2 días después con un abogado. Un abogado. Por supuesto que había traído un abogado, porque para Daniela todo era transaccional. Todo tenía precio. Todo podía manipularse a través de la ley, o la presión, o el chantaje emocional. El abogado me pidió ver la escritura de la casa, explicaba Lucía. Le mostré que la hipoteca está completamente liquidada y que tú cambiaste el testamento ante notario. Tengo copias certificadas de todo. El abogado revisó los documentos y le dijo a Daniela que no había nada que hacer, que todo estaba en orden legalmente. Ella insistió en que te habían obligado, que yo te había manipulado, que esto no podía ser legal. El abogado le dijo que necesitaría pruebas de coerción y que incluso con pruebas sería difícil porque tú tenías derecho a disponer de tus bienes como quisieras. Sonreí con amargura. Daniela acusándome a mí de ser manipulada. La ironía era tan perfecta que dolía. Se fue furiosa, continuaba Lucía. Pero al día siguiente recibí una llamada de ella. Había cambiado de táctica. Lloraba por teléfono. Decía que estaba desesperada, que había perdido su trabajo, que tenía deudas, que necesitaba dinero urgentemente. Me pidió que te contactara, que te suplicara que la ayudaras una última vez. Le dije que no sabía dónde estabas. Ella no me creyó. Me llamó traidora. Me dijo que yo te había envenenado contra ella, que cuando tú murieras de verdad, yo pagaría por robar su herencia. Tía, tengo miedo de ella. He empezado a cambiar las cerraduras de tu casa. Mi casa. Ya ni siquiera la sentía como mía. Era la casa de Lucía ahora, aunque técnicamente todavía apareciera a mi nombre. Cuando yo muriera, realmente muriera, sería completamente de ella. Y Daniela no recibiría nada. Ni un peso, ni un recuerdo. Nada. Le respondí a Lucía ese mismo día. Le dije que estaba bien, que estaba segura, que no revelara mi ubicación bajo ninguna circunstancia. Le agradecí por proteger la casa y por ser la sobrina que mi propia hija nunca podría ser. No mencioné San Miguel de Allende. No mencioné nada específico. Solo le dije que estaba viviendo, realmente viviendo, por primera vez en décadas. Durante esas 3 semanas, había construido una rutina. Todas las mañanas me levantaba temprano y caminaba por las calles empedradas de San Miguel, mientras la ciudad despertaba. Compraba pan dulce en una panadería pequeña donde la dueña, doña Carmen, ya me reconocía y me guardaba las conchas más frescas. Tomaba café en diferentes cafés, explorando, conociendo los rincones de mi ciudad nueva. Había encontrado trabajo, algo milagroso considerando mi edad. Una escuela de idiomas para extranjeros necesitaba maestros de español, y mi experiencia de 40 años enseñando primaria resultó ser exactamente lo que buscaban. Me pagaban por hora, no era mucho, pero era suficiente. Era honesto, era mío. Mis estudiantes eran jubilados norteamericanos y europeos que habían venido a San Miguel a reinventarse, igual que yo. Nos entendíamos sin decirlo. Todos habíamos dejado algo atrás. Todos estábamos construyendo algo nuevo. Había una estudiante en particular, Margaret, una mujer de 72 años de Minnesota, que se había mudado a México después de divorciarse de su esposo, después de 50 años de matrimonio. Me desperté una mañana y me di cuenta de que había pasado medio siglo viviendo la vida de otra persona. Me dijo un día después de clase, mientras tomábamos té en el jardín de la escuela. Así que me fui. Mis hijos piensan que estoy loca. Pero tú entiendes, ¿verdad, Marta? Entiendo completamente, le dije. Y era verdad. También había conocido a otras mujeres en situaciones similares. En San Miguel había toda una
comunidad invisible de mujeres mayores que habían huido de algo. Matrimonios tóxicos, hijos abusivos, familias que las consumían. Nos encontrábamos en clases de arte, en grupos de lectura, en las bancas del jardín principal. No siempre hablábamos de lo que habíamos dejado atrás, pero lo reconocíamos en los ojos de las demás. Esa mezcla de dolor y alivio, esa culpa que lentamente se transformaba en paz. Una noche, casi al mes de mi llegada, estaba cenando sola en un restaurante pequeño cerca de mi casa cuando una mujer se sentó en la mesa de al lado. Era mexicana, de mi edad aproximadamente, con el cabello completamente blanco y una mirada serena. Ordenó lo mismo que yo, caldo tlalpeño y agua de Jamaica. «Disculpe», me dijo después de un rato. «No quiero ser entrometida, pero te he visto por el barrio. ¿Eres nueva en San Miguel?» «Sí», respondí. «Llegué hace un mes». «¿Sola?» «Sola». Ella asintió como si esa sola palabra le dijera toda mi historia. «Yo llegué hace 3 años. También sola. También huyendo». Sonrió sin amargura. «Me llamo Elena». «Marta». No intercambiamos más información esa noche, pero 2 días después la encontré en el mercado de artesanías y terminamos tomando café juntas. Y luego otra vez. Y otra. Elena se convirtió en mi primera amiga real en San Miguel. La primera persona con quien podía hablar honestamente sobre lo que había dejado atrás. Elena había tenido un hijo que la maltrataba psicológicamente, que la había aislado de sus amistades, que la había convencido de que era una mala madre y que todo lo que salía mal en su vida era culpa de ella. Hasta que un día, a los 65 años, decidió irse. Tomó sus ahorros y desapareció. Mi hijo me buscó durante meses. Me contó una tarde mientras caminábamos por las calles. Contrató investigadores privados. Me encontraron, por supuesto. Pero cuando llegó aquí, cuando me vio en mi nueva vida, algo cambió. Vio que yo estaba bien, que era feliz sin él. Creo que fue la primera vez que realmente me vio como persona. No mejoró nuestra relación, pero aprendió que no podía controlarme más. ¿Sigues en contacto con él?, pregunté. Hablamos una vez al año, en mi cumpleaños. Él llama, pregunta cómo estoy. Yo le digo que bien. Es superficial, pero es mejor que el infierno en el que vivíamos antes. He aprendido que a veces el amor significa distancia. Sus palabras se quedaron conmigo durante días. A veces el amor significa distancia. Quizás eso era lo que estaba dándole a Daniela. La oportunidad de crecer, de madurar, de enfrentar las consecuencias de sus acciones sin que yo estuviera ahí para rescatarla. Quizás mi mayor acto de amor era irme, o quizás solo estaba justificando mi propia libertad. Honestamente, ya no me importaba cuál era. Un día, 6 semanas después de mi llegada, recibí otro correo de Lucía. Este era diferente, más urgente. «Tía, Daniela apareció en el hospital donde trabajo. No sé cómo supo que yo trabajaba ahí, pero me esperó en el estacionamiento cuando salí de mi turno. Estaba demacrada, tía. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Me agarró del brazo y me suplicó que te contactara. Dijo que lo sentía, que había entendido todo mal, que te necesitaba. Lloraba de verdad, tía. No era manipulación, era dolor genuino. Me dio esto para ti». Adjunto al correo había una imagen escaneada. Era una carta escrita a mano, con la letra de Daniela que conocía también. La abrí con el corazón latiéndome fuerte. No porque sintiera esperanza, sino porque necesitaba saber qué había en su corazón ahora que finalmente había enfrentado consecuencias reales. «Mamá», comenzaba la carta. No mami, como me había llamado de niña, ni el distante madre que usaba últimamente. Solo mamá, simple y directo. No sé si vas a leer esto. No sé si Lucía podrá contactarte o si tú querrás escucharme. Pero necesito escribirlo de todas formas, aunque solo sea para mí misma. Perdí mi trabajo hace 2 meses, no por la pandemia ni por recortes, sino porque llegaba tarde constantemente, porque no cumplía con mis responsabilidades, porque asumía que siempre habría alguien que me rescatara de mis errores. Siempre lo había habido. Siempre estabas tú. Cuando fui a tu casa y Lucía me dijo que te habías ido, no lo creí. No podía creerlo. ¿Cómo ibas a irte tú, que siempre habías estado ahí?
¿Cómo ibas a dejarme cuando yo te necesitaba? Leí tu carta, la que dejaste para mí. La leí una vez y la tiré al suelo, furiosa. Pero esa noche la recogí y la leí otra vez. Y otra vez. Y otra vez. La he leído probablemente 100 veces en estas semanas. Escribiste que te di 1.683.000 pesos a lo largo de 28 años. Yo nunca llevé la cuenta. ¿Por qué iba a llevar la cuenta de lo que me dabas? Eras mi madre. Se suponía que debías darme cosas. Todos mis amigos recibían dinero de sus padres. Yo no estaba haciendo nada malo al aceptar tu ayuda. Pero entonces empecé a hacer mis propias cuentas. Saqué mis estados de cuenta bancarios de los últimos años. Sumé cada transferencia que me hacías. Y me di cuenta de algo horrible. En los últimos 5 años, he ganado un salario decente. No excelente, pero decente. Sin embargo, siempre terminaba el mes sin dinero, siempre necesitando más de ti. ¿Sabes en qué gastaba mi dinero, mamá? En cenas caras, en ropa de marca, en viajes, en cosas que no necesitaba pero que sentía que merecía. Y cuando se me acababa, solo tenía que llamarte, y tú me transferías más, como un cajero automático que nunca decía que no. La carta que me dejaste decía cosas que nunca había escuchado de ti. Decías que te sentías usada, que habías sacrificado tu jubilación, tu salud, tu felicidad por mí, que yo nunca te había agradecido realmente, que nunca había preguntado cómo estabas tú, que te trataba como un medio para un fin. Quise negarlo todo. Quise decirme a mí misma que estabas exagerando, que estabas siendo dramática. Pero entonces recordé nuestra última conversación en tu cocina. Recordé exactamente lo que te dije. El mejor regalo que podrías darme sería morirte ya. Mamá, ni siquiera recuerdo haber pensado esas palabras antes de decirlas. Salieron de mi boca como si fueran normales, como si fuera aceptable decirle eso a la persona que me dio la vida. Y lo peor es que en ese momento lo sentía. En ese momento, realmente deseaba que te murieras para poder heredar tu casa. ¿Qué clase de monstruo piensa eso de su madre? Ahora no tengo trabajo. Los ahorros que tenía se acabaron en 3 semanas porque nunca aprendí a administrar dinero. ¿Para qué iba a aprender si siempre estabas tú? Tuve que mudarme a un departamento más barato. Tuve que vender mi coche. Tuve que hacer cosas que nunca había tenido que hacer porque tú siempre me protegías de las consecuencias de mis decisiones. ¿Y sabes qué es lo más extraño? Estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo a cocinar porque ya no puedo comer fuera. Estoy aprendiendo a presupuestar porque nadie más lo va a hacer por mí. Estoy aprendiendo que el mundo no me debe nada solo por existir. Pero también estoy aprendiendo algo más doloroso. Estoy aprendiendo quién fui contigo todos estos años. Y me avergüenza tanto, mamá. Me avergüenza tanto que quiero desaparecer. No te estoy escribiendo esto para pedirte perdón. No merezco tu perdón. Te estoy escribiendo esto porque necesitas saber que finalmente entendí. Entendí todo. Y aunque llegué a entenderlo demasiado tarde, aunque ya perdí toda oportunidad de tener una relación real contigo, necesitaba que lo supieras. Espero que donde sea que estés, seas feliz. Espero que estés haciendo todas las cosas que sacrificaste por mí. Espero que estés viviendo la vida que merecías vivir hace 30 años. Y espero que algún día, quizás en muchos años, puedas pensar en mí sin sentir dolor. No te pido que me recuerdes con amor, porque no me lo he ganado. Solo te pido que cuando pienses en mí, puedas recordar que al final, muy al final, finalmente entendí. Tu hija, Daniela. Leí la carta 3 veces. Luego la cerré y me quedé mirando la pantalla de la computadora en el café internet. Afuera, la vida de San Miguel seguía su curso. Turistas caminando, vendedores pregonando, campanas de iglesia sonando. Sentí algo. No era perdón, no todavía. Quizás nunca sería perdón completo, pero era algo más suave que la rabia. Era reconocimiento. Daniela había entendido. Tarde, dolorosamente tarde, pero había entendido. Le respondí a Lucía ese mismo día. Le pedí que le dijera a Daniela que había leído su carta, que apreciaba su honestidad, pero que no estaba lista para volver, que quizás nunca estaría lista, que ella necesitaba construir su vida sin mí, del mismo modo que yo estaba construyendo la mía sin ella. Dile que no le voy a dar dinero, escribí. Dile que no voy a rescatarla, pero dile también que le deseo bien,
que espero que aprenda a ser la persona que pudo haber sido si yo no la hubiera rescatado de todo. Y dile que algún día, cuando yo esté lista y ella esté realmente cambiada, quizás podamos hablar. Pero no ahora. Todavía no. Pasaron 3 meses más. El verano llegó a San Miguel con sus lluvias vespertinas y sus tardes doradas. Cumplí 69 años en silencio, comiendo pastel de chocolate que Elena había horneado para mí, rodeada de mis nuevas amigas que me cantaron las mañanitas con acento gringo y risas sinceras. Nadie mencionó que era mi cumpleaños sin familia. Nadie preguntó por mis hijos. En San Miguel había una regla no escrita. No preguntas de dónde viene la gente, solo celebras dónde está ahora. Mi vida era simple pero completa. Trabajaba 4 horas al día enseñando español. Tomaba clases de pintura los martes y jueves. Había descubierto que era terrible pintando, pero que no importaba porque el proceso me llenaba de alegría. Los sábados iba con Elena al mercado orgánico y comprábamos verduras frescas y flores. Los domingos caminaba sola por el malecón, simplemente existiendo sin propósito más allá de existir. Lucía me enviaba actualizaciones ocasionales. Daniela había encontrado trabajo como asistente administrativa en una clínica. No ganaba mucho, pero era constante. Había empezado terapia. Estaba pagando sus deudas poco a poco. No había vuelto a mencionar dinero ni herencias. Vivía en un departamento pequeño con una compañera de cuarto. «Está cambiando, tía», escribió Lucía. «De verdad está cambiando. Es como si tu ausencia le hubiera dado espacio para crecer. Ya no me presiona por información sobre ti. Solo me pregunta de vez en cuando si estás bien. Y cuando le digo que sí, simplemente asiente y cambia de tema». No respondía a eso. No sabía qué decir. Me alegraba que Daniela estuviera mejor. Genuinamente me alegraba. Pero su mejoría no cambiaba el hecho de que yo también estaba mejor sin ella. Y esa verdad era incómoda pero innegable. Un día de octubre, casi 7 meses después de mi llegada a San Miguel, estaba sentada en una banca del jardín principal leyendo un libro cuando alguien se sentó a mi lado. Levanté la vista, molesta por la interrupción, y me quedé paralizada. Era Daniela. Había envejecido. No solo 7 meses de envejecimiento, sino años condensados en meses. Tenía más canas, más arrugas. Estaba más delgada. Vestía ropa simple, sin marcas visibles. Se veía cansada. Se veía real. «Hola, mamá», dijo en voz baja, sin intentar tocarme. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. «¿Cómo me encontraste?» «Lucía no me dijo nada, si eso te preocupa. Contraté un investigador privado con el dinero que ahorré de 3 meses de trabajo. No vine a pedirte nada, solo vine a verte, a decirte en persona lo que escribí en esa carta». Nos quedamos en silencio. A nuestro alrededor, la vida continuaba. Niños jugando, parejas paseando, vendedores ofreciendo dulces. El mundo seguía girando mientras mi pasado se sentaba junto a mi presente. «No estoy lista para perdonarte», dije finalmente. Mi voz sonó más calmada de lo que me sentía. «Lo sé, no vine por perdón. Vine por cierre, supongo. Vine a decirte que te veo, mamá. Realmente te veo por primera vez. Veo que tienes canas que antes no tenía. Veo que estás más delgada. Veo que hay luz en tus ojos que no había cuando vivías sacrificándote por mí. Y entiendo que te perdí no cuando te fuiste, sino mucho antes. Te perdí cada vez que te traté como un banco en lugar de como una persona». Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas sin permiso. No eran lágrimas de alegría ni de tristeza. Eran simplemente lágrimas de liberación. «Daniela», dije, y fue la primera vez en años que pronunciaba su nombre sin peso adjunto. «Te crié mal, te di todo, y al hacerlo te quité la oportunidad de aprender a luchar por ti misma. Pensé que estaba siendo una buena madre, pero solo estaba creando dependencia». «Yo también tuve responsabilidad», respondió ella. «Tenía 52 años, mamá. No era una niña. Sabía lo que estaba haciendo cada vez que te pedía dinero. Sabía que te estaba usando, y elegí no importarme. Eso es culpa mía, no tuya. Nos miramos realmente por primera vez en décadas. No como madre e hija atrapadas en roles tóxicos, sino como 2 mujeres que habían lastimado y sido lastimadas, y que estaban intentando encontrarle sentido al desastre. «¿Vas a quedarte en San Miguel?», pregunté. «No.
Tengo que regresar a mi trabajo mañana. Solo vine por el día. Tomé el autobús de madrugada. Hizo una pausa. Pero me gustaría, si tú quieres, poder llamarte de vez en cuando. No para pedir nada, solo para hablar, para empezar de nuevo, aunque no como antes. No sé, qué podríamos ser la una para la otra, pero me gustaría intentar descubrirlo. Pensé en eso largo rato. Pensé en todos los años de dolor. Pensé en el 1.683.000 pesos. Pensé en esa frase terrible en mi cocina. Pero también pensé en esta mujer frente a mí, que se había tomado un autobús de 6 horas solo para verme, que estaba intentando, realmente intentando. «Puedes llamarme una vez al mes», dije finalmente. «Los primeros domingos, a las 10 de la mañana. No más seguido. Y si en alguna conversación vuelves a pedirme dinero, termino todo el contacto permanentemente. ¿Entendido?» «Entendido». Ella asintió, y por un momento vi a la niña que había sido, la niña que todavía vivía en algún lugar dentro de esta mujer dañada. Se puso de pie. Vaciló, como si fuera a abrazarme, pero lo pensó mejor. «Gracias, mamá, por darme esta oportunidad. Y por irte. Sé que suena extraño, pero gracias por irte. Me salvaste al salir de mi vida». La vi alejarse por las calles empedradas hasta que desapareció entre la multitud de turistas. No sentí tristeza. No sentí alegría. Sentí algo más complejo. Esperanza cautelosa mezclada con límites firmes. Esa noche, en mi habitación pequeña con la ventana abierta dejando entrar el olor de las bugambilias, saqué una caja que había guardado en el fondo de mi ropero. Adentro estaba el cuaderno original, el que documentaba 28 años de gastos. Lo había traído conmigo no por nostalgia, sino como evidencia, como prueba de que no estaba loca, de que mi dolor había sido real. Lo abrí por última vez. Pasé las páginas lentamente, leyendo las cifras, los conceptos, las fechas. 1.683.000 pesos. Una vida entera reducida a números. Luego lo cerré. Salí al patio donde Sofía, mi casera, tenía una fogata pequeña en un bote de metal viejo. Le pedí permiso para quemar algo, y ella simplemente asintió, acostumbrada a las rarezas de sus huéspedes. Metí el cuaderno en las llamas. Las páginas se encendieron rápido, ardiendo con luz naranja brillante. Vi cómo los números se retorcían y desaparecían, cómo 28 años de documentación se convertían en cenizas. Ya no necesitaba pruebas, ya no necesitaba evidencia. Yo sabía mi verdad, y eso era suficiente. Las llamas consumieron la última página, y luego se apagaron lentamente. Las cenizas volaron con el viento nocturno, dispersándose hacia el cielo oscuro lleno de estrellas. Me quedé ahí parada mucho tiempo, mirando hacia arriba. Pensé en Marta Castillo, la maestra que había dedicado 40 años a enseñar a niños que no eran suyos, mientras descuidaba enseñarle límites a su propia hija. Pensé en esa Marta, y sentí compasión por ella, pero también supe que ya no era ella. Yo era alguien nuevo ahora, alguien que trabajaba solo porque le gustaba, no porque necesitara salvar a otro, alguien que gastaba su dinero en libros y clases de pintura y cafés caros sin culpa, alguien que decía que no cuando quería decir que no, alguien que estaba aprendiendo, a los 69 años, a poner límites y a vivir para sí misma. El primer domingo del mes siguiente, a las 10 en punto de la mañana, mi teléfono nuevo sonó. El número no estaba guardado, pero sabía quién era. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. «Hola, Daniela», dije. «Hola, mamá». Su voz sonaba nerviosa. «¿Es buen momento? Tienes 20 minutos. Después tengo clase de pintura». «Está bien. Solo quería contarte sobre mi semana. Mi jefa me felicitó por un proyecto. Es la primera vez en años que alguien me felicita por algo que hice yo misma, sin ayuda de nadie. Eso es bueno», dije, y lo decía en serio. «Cuéntame más». Hablamos durante 18 minutos. No fue una conversación profunda. Fue superficial, cuidadosa, llena de pausas incómodas, pero fue honesta. Y cuando colgué, no me sentí vacía como antes. Me sentí neutral. Y neutral era mejor que el dolor corrosivo que había cargado durante décadas. Quizás con el tiempo, con años de conversaciones mensuales de 20 minutos,
Podríamos construir algo parecido a una relación funcional. Quizás no. Honestamente, ya no me importaba el resultado. Había aprendido que mi felicidad no dependía de tener una relación perfecta con mi hija. Mi felicidad dependía de tener una relación perfecta conmigo misma. Llegué a mi clase de pintura 5 minutos tarde. Elena ya estaba ahí, preparando los lienzos. Me miró con esos ojos sabios que veían demasiado. ¿Todo bien?, preguntó. Todo bien, respondí, y era verdad. Esa tarde pinté un paisaje horrible de San Miguel, donde las proporciones estaban todas mal, y los colores no combinaban. Era el peor cuadro que había hecho hasta ahora. Elena se rió cuando lo vio. «Es terrible», dijo sin crueldad. «Lo sé», respondí, riéndome también. «Pero es mío, y lo voy a colgar en mi cuarto de todas formas». Porque eso era lo que estaba haciendo ahora con mi vida. Creando cosas imperfectas pero mías. Cometiendo errores pero errores que yo elegía. Viviendo una vida que quizás no era extraordinaria desde afuera, pero que desde adentro se sentía como un milagro. Esa noche, antes de dormir, miré por la ventana hacia las bugambilias del patio. La luna iluminaba sus flores moradas, convirtiéndolas en algo casi mágico. Pensé en la casa que había dejado atrás, con sus paredes agrietadas y sus manchas de humedad. Pensé en la vida que había vivido ahí, sacrificándome hasta desaparecer, y no sentí nostalgia, no sentí arrepentimiento, solo sentí gratitud de haber tenido el valor de irme, de haberme dado cuenta, aunque tarde, de que nunca es demasiado tarde para elegirte a ti mismo. Me quedé dormida con una sonrisa en los labios y el corazón extrañamente liviano, y soñé con futuro, no con pasado, con posibilidades, no con pérdidas, con la mujer que estaba siendo, no con la mujer que había sido, porque al final, la mejor venganza no fue dejar a Daniela sin herencia. La mejor venganza fue darme a mí misma lo que ella nunca me dio: valor. Y ese valor no tenía precio. No se podía medir en pesos ni en sacrificios. Era simplemente mío, ganado con dolor pero sostenido con paz. Y eso, descubrí en mi habitación pequeña en San Miguel de Allende a los 69 años, era más que suficiente.